después de la sorpresa que recibimos este domingo, después del resultado electoral, y con la anterior sorpresa de la muerte de Fernando Villavicencio en Ecuador, quisimos hablar con Daniel Baschetto. ¿Quién es Daniel? Daniel, bueno, fue mi profesor. Y además, ahí sintetizaste todo. Ahí ya sinteticé todo. Es profesor de filosofía, es profesor de historia. Y cuando uno quiere saber de política latinoamericana, hay que recurrir a Daniel. Gracias, Daniel, por estar con nosotros a desasnarnos un poquito. No, gracias a vos por la invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes y, bueno, en lo que pueda. Dani, vamos a arrancar con el tema Villavicencio. ¿Cómo repercutió en Latinoamérica, obviamente, el asesinato de un posible presidente de Ecuador? Bueno, hay que decir algo, ¿no es cierto? Que es que la violencia política como tal es un fenómeno bastante común en la región. Si bien, bueno, nosotros tuvimos recientemente el famoso atentado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, que bueno, de alguna manera un sector de la política nacional como que trató de minimizar o decir, bueno, que era una acción emprendida por un grupo marginal, de marginales. No era mi lectura, por supuesto, pero es expresión, digamos, de una situación política donde tiene que ver con el ascenso, digamos, en la región de una nueva derecha, que tiene ya algunas décadas esto, y que es de alguna manera el impacto de cambios que ocurrieron en la política a nivel global, inclusive en los propios Estados Unidos y en Europa. El ascenso de una nueva derecha que se da después de la implosión del comunismo, ¿no es cierto?, del socialismo real, y el ascenso, por ejemplo, de personajes como Reagan, Margaret Thatcher, ¿no?, y que tuvo un correlato en la región, que fue la dictadura de Pinochet en el 73, que fue la primera que empezó a implementar las políticas neoliberales. Las políticas neoliberales tuvieron como un preámbulo en el Chile de Pinochet, ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista ideológico, implicó, como te digo, el ascenso de una derecha que es básicamente neoliberal en lo económico, autoritaria en lo político, ¿sí?, y conservadora desde el punto de vista cultural. Es una cosa muy extraña. Y esa derecha empezó a tener, de alguna manera, expresiones en los distintos países de la región. Como vos sabés, América Latina, para muchos, es el patio trasero de la gran potencia del norte, y entonces lo que pasa arriba, acá siempre influye, y mucho. La violencia contra candidatos a la presidencia ya tuvo un antecedente en el asesinato de Colosio, en México, ¿no? Un candidato también presidencial, y fue asesinado en plena campaña. Después tenemos el caso de Colombia, vecina de Ecuador, donde después de los primeros acuerdos de paz que se hicieron hace ya unos cuantos años con la guerrilla, cuando se desmoviliza la guerrilla de las FARC y se trata de incorporar a la vida política, forman un partido político, se incorporan a la vida política, y a partir de ahí empiezan a sufrir atentados contra la vida de sus dirigentes, candidatos, inclusive 2 candidatos a presidente de la Unión Patriótica, que era el grupo que se había desmovilizado de las FARC, y fueron asesinados aproximadamente 5.000 integrantes de esa fuerza en pocos años en Colombia. Una cosa tremenda, verdaderamente una cacería, digamos. Entonces, bueno, producto de la derecha colombiana, una derecha obviamente que en un país donde está atravesado por una violencia crónica desde hace más de 50 años, ¿no es cierto? Una verdadera, digamos, sangría. Entonces, esto no es para nada inusual en la región, donde además, tenemos que decirlo, no solo los políticos en ejercicio o candidatos a los cargos más importantes son objetivos de esta violencia homicida, sino también comunicadores sociales, caso de México hace poco. Ahora, yo tenía a Ecuador como un país más tranquilo, digamos, en materia de todo esto. A ver, he recorrido Ecuador, obviamente el turismo no tiene nada que ver con la parte con la parte política, ¿no? Pero es como que lo vi un poquito más tranquilo que otros lugares. Y te tendría que preguntar en qué años estuviste en Ecuador. Sí, hace algunos 7 u 8 años. Ecuador es un país pequeño realmente en la región, y
bastante irrelevante desde el punto de vista del PBI, ¿no es cierto?, de la producción, etc. Adquirió cierta importancia o visibilidad a partir de la llegada al gobierno de Correa, ¿no es cierto?, porque Correa, una figura de perfil más alto a nivel internacional, coincidió justo con la llegada al gobierno de otros gobiernos progresistas o de una izquierda democrática en la región, como Lula, ¿no es cierto?, Evo, Chávez, ¿no es cierto? Y entonces se generó todo un movimiento y Correa fue parte de todo eso. Y Correa le dio a Ecuador los años mejores, digamos, de la historia contemporánea, ¿no? Donde Ecuador, que venía padeciendo una inestabilidad política muy crónica, con gobiernos que duraban muy poco, bueno, el correísmo se instaló en el poder más de un periodo presidencial y inclusive de alguna manera transformó un poco Ecuador, es decir, desde el punto de vista de la obra pública, la infraestructura y demás. Pero bueno, después del desplazamiento de Correa, producto de ¿qué? De que esta nueva derecha que hablamos empezó a implementar una metodología novedosa que es justamente la persecución mediático-judicial, ¿no? No era común antes, digamos. ¿Han conocido en Argentina? No, nosotros sí la hemos conocido, claro, en los años más recientes, pero quiero decir, antes, claro, yo soy más grande que ustedes, pero digamos, ¿no es cierto?, en las décadas de 70, del 80, estas cosas, no sé, cuando Alfonsín asume la presidencia, o Menem mismo, en la Argentina el menemismo, en ese periodo no existía eso. Sí había operaciones de prensa, por supuesto, pero esto de utilizar un método, es decir, en el momento que se deja de lado el golpe militar como un método de acceso al poder de esa derecha reaccionaria, entonces se desarrolla esta estrategia, ¿no?, de primero la estigmatización, la descalificación por a través de los medios y demás, las denuncias, ¿no? Eso se hizo con Correa, y de hecho Correa no puede volver a Ecuador porque si vuelve va preso. Está en una situación complicada. Entonces, de alguna manera lo sacan de la cancha. Lo mismo que pasó acá con Cristina, ¿no es cierto? Porque Cristina no fue candidata ahora porque digamos, estaba de alguna manera proscripta por la cantidad de denuncias en la justicia y por una condena que si bien no está firme, pero bueno, una sentencia que ya fue dictada en una causa. Entonces, de alguna manera vemos que toda la región pasa por problemáticas similares, cada una con las características propias de esa sociedad, de su sistema político, bueno, que tiene particularidades, ¿no es cierto? Pero hay temas comunes, ¿no? A ver, lo que pasa en Ecuador, ¿nos repercute un poquito acá en Argentina? No. No. No nos repercute a nosotros prácticamente nada. Lo que pasa en Argentina sí repercute en la región. Claro. Sí repercute. ¿Lo que pasó en Argentina el domingo? Claro, sí, fundamentalmente sí. Fíjate, vayamos un poquito para atrás. El triunfo, o sea, los gobiernos progresistas de la región y lo que acá algunos llamaron la década ganada, kirchnerista, fueron donde el proceso de integración de la región más avanzó en la historia, en toda la historia de América Latina, con el Mercosur, la formación de la UNASUR, la CELAC, ¿no es cierto?, con liderazgo muy fuerte como Lula en Brasil, Kirchner acá, Chávez en Venezuela, etc. Después, ¿qué pasa? Digamos, hubo una estrategia de Estados Unidos que obviamente la formación de un polo de poder sudamericano integrado económicamente, diplomáticamente, políticamente, es el peor escenario para Estados Unidos. Y lo digo porque lo escribió un teórico norteamericano, Nicholas Spigman, en la década del 30. En la década del 30, Nicholas Spigman dijo: el Caribe es el Mare Nostrum, es nuestro, ahí no se tiene que meter nadie. Pero Sudamérica, dice, el único peligro que podemos tener a nuestro dominio de la región sería en una integración de Argentina, Brasil y Chile. El ABC, dice. Y si eso ocurriera, habría que desarmarlo, aunque sea con la guerra. Eso lo dijo Spigman en la década del 30, ¿no? Claro. Bueno, eso fue lo que quiso hacer Perón en la década del 50 con el Tratado del ABC, con Getúlio Vargas, ¿no es cierto?, y con Ibáñez en Chile. Y bueno, no lo pudo hacer porque Vargas termina suicidándose, él lo terminan desplazando con el golpe del 55. Bueno, el Mercosur es la materialización de ese proyecto de la integración sudamericana basado fundamentalmente en los dos países más importantes, Brasil y Argentina, que eso es lo que le da el peso
y el músculo para poder avanzar. Dani, entre ayer y hoy, perdóname que no te estoy dejando de preguntar, pero entre ayer y hoy vemos que los grandes medios de comunicación dicen que la Argentina se hizo de derecha. De repente pasó de la izquierda a la derecha. ¿Cómo lo ves vos? Además con la derecha, como tan bien la describías hace un ratito. Claro. Sí, es esa derecha. Sí. Bueno, lo que pasa es que, claro, aquí hay procesos que son de más larga duración y que tienen que ver justamente con el cambio en la sociedad, o sea, los cambios a nivel estructural en la sociedad. Y eso atraviesa no solo la Argentina, sino que atraviesa a todos los países. El principal cambio, ¿cuál es? Y el cambio en la estructura socioeconómica, ¿no es cierto? Hoy en día tenemos una economía mucho más desestructurada. El empleo es muy inestable, muy precario, ¿no? Tenemos más del 40% de la población en informalidad, o en negro, o cuentapropismo, todo este tipo de lo que se llama la economía popular, algunos llaman economía popular. Pero bueno, es decir, ya la Argentina no es la Argentina del año 50 del siglo XX con una clase obrera registrada, digamos, con sindicatos poderosos y demás, digamos. Eso se ha reducido enormemente. Pero esto no es solo acá. En Gran Bretaña, el sector fabril explica el 11, el 12% del PBI. 11-12%, del sector industrial, en un país que hizo la revolución industrial. Nosotros, imagínate, entonces, países primarizados, con economías más bien de tipo extractivista, con un sistema laboral precarizado y vulnerable. Hay un grueso de la sociedad que vive en un estado de, digamos, de incertidumbre existencial. Y eso, digamos, ha entrado en una crisis muy profunda a los partidos políticos tradicionales que ya no representan o no han sabido cómo representar a esos amplios sectores que viven a la intemperie o ahí, digamos, o con temor de caer, ¿no? Socialmente, económicamente y demás. Entonces, esa nueva derecha ha sabido usar una cuestión fundamental, que son las pasiones fundamentales, que son el miedo y el odio. El miedo y el odio. Spinoza ya lo decía, las pasiones tristes son el miedo y el odio. Esas pasiones tristes, digamos, son fáciles de manipular creando un enemigo. Acá tenemos que entrar más en el psicoanálisis, pero el chivo expiatorio que creó esa nueva derecha es la casta. Es muy fácil, ¿no? Vos creás un enemigo que es el culpable de todos los males, son explicaciones sencillas para problemas complejos y soluciones mágicas. Esa es la fórmula. Claro. Explicaciones sencillas para problemas complejos y soluciones mágicas, que después no se verifican, pero bueno. Pero Argentina puede quedar en una situación rara para los argentinos después de tantísimos años, porque podemos llegar a presenciar un balotaje entre Patricia Bullrich, derecha, y Javier Milei. Sí, más derecha que la otra. Sí. No sabemos cuál se está por caer. Hay una cuestión importante. Milei tuvo precursores en Juntos por el Cambio, ¿no es cierto? El macrismo en general, que introdujeron todos estos elementos de esta nueva política. El lawfare, la persecución del adversario, el desprestigio, hasta el encarcelamiento. Y también el discurso del odio y la generación del uso del miedo, ¿no? El miedo al negro, el miedo al planero, el miedo al extranjero, el miedo. Ellos lo introdujeron en la política argentina con mucha fuerza y lo que no se imaginaron es que Milei iba a tomar eso y los iba a desbordar por derecha, digamos, ¿no? Por la ultraderecha. Es decir, y logró captar y representar a esos sectores que ya estaban de alguna manera preparados para eso. ¿Qué pasa? Fíjate vos los datos gruesos, ¿no es cierto? Milei en las elecciones de medio término 2021 sacó 1 millón de votos. Ahora sacó 7 millones de votos. ¿Cierto? ¿De dónde salieron esos 6 millones de votos? Bueno, Juntos por el Cambio había sacado 10 millones en la elección del 2021, la de término medio. Y ahora sacó 6 millones Chirolita. Y Chirolas. Entonces perdió 3 millones de votos y pico. 30%. ¿A dónde se fueron? Fueron a Milei. Y lo que era el Frente de Todos había sacado 8 millones, ahora sacó 6 millones, perdió 2 millones. O sea que Milei, digamos, le sacó más votos a Juntos por el Cambio, pero también le sacó al peronismo. ¿Sí? Los desencantados, los que esperaban otra cosa, llamale como quieras. A ver, tu percepción y todo lo que conoces de historia, ¿qué crees que
¿se va a repetir esta misma votación en las próximas? ¿O que va a haber un cambio de conciencia de mucha gente? Que dijo, bueno, va a ser muy ya parecido, hice daño ahora. Claro, va a ser muy parecido, va a ser muy parecido. La incógnita sigue siendo Milei, cuál es el techo de Milei, ¿no es cierto? Esa es la gran incógnita. Si porque ya me sorprendió esta elección, Sí. Por eso no me atrevo a pronosticar nada. Yo no creía que sacara tanto. No, Milei, tengo que confesar. Ni él No, lo creía. Bueno, a mí me parece que Patricia Bullrich va a ser muy difícil que saque más votos, ¿no? Digamos, Si es inclusive, que todo lo de la reta se le suma. Exacto, y hay un sector de la reta que es dudoso que lo acompañe. Me parece que sí puede crecer Unión por la Patria, tiene para crecer, ¿no es cierto? Y el tema es cuánto. Entonces, yo veo más factible un escenario, digamos, de balotage donde entre, digamos, la fórmula Massa-Rossi con una de las otras dos fórmulas de la derecha, sea Milei o Patricia Bullrich, ¿no es cierto? Veo más ese escenario como posible que uno de derecha. De derecha y ultraderecha. Claro, sí, me parece que sí, porque Argentina, como vos decís, viene de una historia donde el sector del peronismo, de lo que algunos llaman populismo, sectores nacionales y populares, si bien en retroceso, pero sigue siendo importante, ¿no es cierto? Sigue siendo un sector importante que para mí es un 30% más o menos de la sociedad. La última. La última. Hablabas de con lo que crees que nos vamos a encontrar. ¿Y cómo influiría o cómo influye ya este vuelco de la derecha en Argentina en Latinoamérica? Y mucho, porque después de una etapa donde todos esos procesos de integración, que quiero decirlo, son súper estratégicos e importantes para nosotros y para los otros países también, ¿no es cierto? Porque es la única alternativa que tenemos en un mundo donde la disputa se da entre estados continentales muy grandes y muy poderosos como China, Estados Unidos, la India, Rusia. O sea, si nosotros no nos integramos, no existimos directamente, no tenemos posibilidad de incidir de ninguna manera, ni de defender nuestros intereses. Entonces, la integración es vital para nosotros. ¿Qué pasa? Durante el gobierno de Bolsonaro y Macri acá, eso se congeló. Sí. La UNASUR prácticamente se retiraron, o sea, dejó de existir, la CELAC también. Fue el Mercosur no, porque ya la integración es muy grande. Pero ahora, con la vuelta de Lula en Brasil y el gobierno de Alberto Fernández acá, este proceso había vuelto a tomar impulso. Y lo mismo, Brasil intentó rescatar la UNASUR y la CELAC. Y eso era muy interesante. ¿Qué pasa? Si Argentina, digamos, gana la derecha, claramente la derecha no ha tenido ningún interés en sostener ese proceso de integración regional, ¿no? Sino que vuelve más a una política de relaciones carnales con Estados Unidos, digamos, ¿no? Porque si vos ves las propuestas son las mismas que ya se ejecutaron en los 90, o sea, el achicamiento del Estado, el mercado como última racionalidad del sistema, ¿no es cierto? De una privatización de la educación, privatización de la salud, o sea, es lo mismo, nada más que con otro envoltorio, con otro paquete, ¿no? Y con otro país distinto. Claro, y seguramente va a terminar igual, o sea, fracasando. Dani, pero bueno, se nos acabó el tiempo. La historia no terminó, o sea, que sigue abierta, final abierto. Y alguien la va a tener que escribir, por eso estamos nosotros. No, por favor. Muchas gracias. Gracias por haber estado. ¿Nos vamos a la pausa? Sí, por favor. A fondo, ya volvemos, dale.